Me llamo Marta Celeste Eliana Cruzcoque Madrid. Nací en Santiago el 13 de octubre de 1923. Claro, estoy casada, viuda de Gustavo Lagos Matus, que fue abogado, trabajó en problemas internacionales, fue creador y director de la Flaxo, creador y director de la unidad intensiva de estudios del Banco Interamericano y fue creador del INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina. Tengo 3 hijos, María Isabel la mayor, que tiene retardo mental, pero un retardo mental muy relativo porque ella tiene un aspecto físico completamente natural. Y 2 hijos bastante avanzados, digamos. Uno es ingeniero experto en cobre, yo diría que es uno de los grandes expertos en cobre que hay en Chile, y la otra se llama Marta y es la que dirige el famoso Latino Barómetro, que hace las encuestas sobre el estado de la situación de las poblaciones chilenas y América Latina. Mi familia era una familia chilena corriente, salvo mi padre, que era hijo de madre francesa, venida de Francia. La madre de mi padre llegó a Chile con su marido ingeniero, que venía a negocios, a las cosas que suelen venir estos hombres, y quedó viuda a los 3 años de llegar a Chile con una niñita. Y ahí se casó con don Ricardo Cruzcoque, mi abuelo. Y ahí tuvieron varios hijos que murieron temprano, como solían morir los niños en esa época. Y ahí sobrevivieron Luciano, mi tío, que es el padre, el abuelo del actual diputado Luciano Cruzcoque, que es actor de cine además. Y mi papá, Eduardo Cruzcoque Lazab, que fue médico, bueno, tuvo una carrera muy destacada, fue ministro de Alessandri, en fin, tiene una vida sumamente destacada y fue sobre todo un hombre extraordinariamente humano, que para nosotros, sus hijos, es lo más importante. 3, Ricardo, que fue médico, genetista y un adelantado genetista, en el sentido de que los primeros estudios, y yo creo que tal vez de los pocos que hay en el mundo, estudios de poblaciones, los hizo él hace, bueno, no sé, cualquier año. Ricardo hizo el primer estudio genético de una población no contaminada como fue Pascua. Y después está Eduardo, que fue durante muchos años, trabajó en el Banco del Estado y luego resolvió dejar el Banco del Estado y estudiar filosofía. Estudió filosofía, se recibió y fue profesor de filosofía todos los últimos años de su vida. Mire, nosotros vivimos primero en la calle 18, en una de esas casas antiguas que tenían grandes corredores con vidrios, en que nosotros andábamos en bicicleta, dése cuenta cómo sería la casa. Y después mis padres construyeron en la avenida Providencia una casa ya, digamos, propiamente tal, donde vivimos el resto de nuestra vida hasta que yo me casé. Nadie era un empleado, todos éramos iguales. La diferencia, explicaba mi papá, es que nosotros habíamos recibido una suerte mayor al tener la posibilidad de una instrucción mayor y por tanto de un trabajo mejor, pero que todos éramos radicalmente iguales. Yo fui educada en la idea de la igualdad. Fíjese que lo que tengo, perdón que le interrumpa,
es una infancia radicalmente feliz. Si usted me hace la pregunta al revés, ¿qué malos recuerdos tengo? Me tengo que poner a pensar porque no encuentro. Peleas con mis hermanos, mucho tío, mucho primo, una abuela maravillosa, una familia tranquila y corriente. Créame que en ese sentido me he sentido siempre privilegiada. Privilegiada no por la plata, privilegiada por el afecto, por el ambiente humano lindo en el que crecí, que me hizo siempre pensar que todo el mundo era bueno. Fui al Jeanne d'Arc, un colegio francés que no daba aptitud académica ni diploma de bachillerato, pero que enseñaba mucho ciencias humanas, y yo no solo ahí aprendí, que ya tenía desde mi abuela francesa, el francés, sino que además todo lo aprendimos en francés. Fue un colegio muy liberal, digamos. Yo era muy estudiosa y me encantaba leer, así que leía mucho. Aparte de eso solíamos hacer la cimarra. La cimarra que generalmente guiaba yo, porque mis padres eran tan especiales que cuando yo decía que quería hacer la cimarra me celebraban y me prestaban el auto para que la hiciera mejor. Ahora me acuerdo, me doy cuenta que era porque ellos suponían que al tener el auto ellos sabían dónde estaba yo, y el pasarlo bien en los inmensos terrenos del Club Hípico. O ir a ver una película de Charles Boyer, que las daban en el Teatro Central a las 3 de la tarde. Entonces nosotras hacíamos la cimarra a partir de las 3, después del recreo del mediodía. Mi mamá tenía la idea de que yo estudiaba demasiado. Entonces cuando quería hacer una cimarra era maravilloso porque era distinto. Y como ella prestaba el auto, tenía una seguridad absoluta de donde yo estaba. Mi mamá se dedicaba a la casa, pero era una persona con muchos dotes. Hablaba 3 idiomas, pintaba. Álvarez de Sotomayor fue su padrino, su guía, digamos. Después cantaba, tenía muy bonita voz, tocaba el piano y sobre todo era una persona muy inventiva, porque mi padre no fue nunca aficionado al dinero, de manera que nosotros teníamos un muy buen pasar porque él era un buen médico, pero la que inventaba las cosas de la familia era ella. Y en un momento dado, para mejorar las finanzas familiares, descubrió arreglar casas. Entonces buscaba en Santiago casas viejas, en buenos barrios, sí, siempre en buenos barrios. Las compraba por nada, porque en ese tiempo una casa vieja que se estaba cayendo no valía nada. Las arreglaba y las vendía a 3 veces su precio. Yo salí del colegio muy temprano, a los 16 años, y me dediqué a la Acción Católica. Fui presidenta de la Juventud Católica Femenina de Chile durante 4 años, o 5 fueron, no me acuerdo. Y ahí conocí a mi marido. Mi marido fue un gran partidario de mi papá en la campaña presidencial, pero yo entonces no lo conocí. Vine a conocerlo después, un día que mi mamá lo convidó y lo conocí en la casa. Mire, llegué a la Acción Católica porque yo me imagino que Monseñor Miller y entonces necesitaba una niña joven. Y me descubrieron a mí y me nombraron. Mi papel fue fundamentalmente asegurar todas las, digamos, centros de Acción Católica que había creado la Teresita, que cubrían todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Visitarlas, estar con ellas, reanimarlas, crear otros. Se hacía mucha acción social. Había desde luego dispensarios que se llamaban, que eran
lo que podríamos llamar ahora una especie de Cruz Roja, donde se hacían los primeros servicios, si alguien se hería una pierna, si le pasaba algo. Las niñas de Acción Católica y las señoras de Acción Católica eran las que veían eso. Eso era una cosa. Hacían el catecismo, enseñaban toda la cosa catequéstica, porque había colegios, pero no siempre había curas. Yo tal vez el recuerdo más simpático que tengo fue en un lugar de la Araucanía, que fíjese que no puedo recordar el nombre, pero era un lugar en que había un pastor protestante, que era, digamos, no había un cura católico, había un pastor protestante. Entonces el pastor protestante ofreció alojarnos porque era la única casa mejor que había en el pueblo. Entonces en la casa del pastor protestante nos alojamos las dos niñas de Acción Católica que íbamos a hacer proselitismo católico. Y salíamos en la mañana a reunirnos con nuestra gente, a predicar, digamos. Y en la tarde volvíamos a nuestro pastor protestante. Y créame que no hubo nunca nada que fuera distinto. Y estando en Argentina con mi marido, yo me di cuenta que tanto en los distintos lugares donde habían nombrado a mi marido, yo no podía entrar a ninguna universidad porque no podía. Entonces resolví entrar a la universidad, pero no tenía los exámenes válidos. Pero en ese tiempo el gobierno dio una, ¿cómo se dice?, permitía que alguien diera todos los exámenes válidos, es decir, los 6 años que eran en ese tiempo. En ese tiempo, acuérdese usted, había 5 preparatorias y 6 humanidades. Las 6 humanidades se daban juntas y yo las di juntas, me salí bien, di la aptitud académica y entré a filosofía. Acá en Chile, pasado los 40 años, no me acuerdo bien, debe haber sido 45, una cosa así. O sea, usted ya estaba casada, tenía su hijo. No, tenía los niños, tenía todo, sí. Porque me encontré que era un obstáculo muy serio para aprender, porque en Washington, donde vivimos 4 años, yo no pude entrar a ninguna parte porque no tenía ningún título. Entonces encontré que era indispensable tener un título universitario para poder servir mejor. Mire, mi marido y yo nos conocimos de la manera más rara. Ambos éramos dirigentes católicos. Él era dirigente de los jóvenes católicos. Y en el arzobispado nos juntábamos una vez al mes todos los dirigentes católicos. Cuando llegó la candidatura de mi papá a presidencia de la República, mi marido se metió entre los jóvenes y ahí, pero yo lo veía a él entrar y salir, no sé si me entiende, nunca lo distinguí ni lo ubiqué ni me importó. Y pasado, ya mi papá había sido derrotado, estábamos veraneando y nos encontramos un día con él y mi mamá, que le tenía cariño porque había sido partidario de mi papá, lo convidó a almorzar. Y ahí empezó todo. Había tenido pololos, pero no había pololeado. Perdón, sí, un semi-pololeo a los 15 años, algo así, pero no más. Este fue el primero en serio. Sí. Entonces nos casamos y nos fuimos en barco. Nos fuimos primero a Buenos Aires y de ahí en barco a Europa. Esta beca fue de casi 2 años y ahí nació mi primera hija, la María Isabel. ¿En Francia? En Francia, sí. Fue muy linda mi experiencia. Primero porque ahí sí que yo pude, aunque no fuera, me pude inscribir en una cantidad de cursos. Tomé cursos en el Collège de France, mire, en varias partes. Tomé cursos de historia, tomé un curso sobre Averroes, toda mi gran, pequeña primera cultura se hizo ahí en esos 2 años. Fíjese que yo creo que fui educada en una idea patrimonial, porque mi abuela tenía unos muebles y unas cosas, tal vez no tuvieran mucho valor, pero tenían valor para mí. Por ejemplo, había una especie de armario con un espejo muy bonito y unos
digamos, trabajos en la madera. Entonces siempre decían, ese armario es de mi tía Lala, cuando se muera mi abuela. Entonces mi tía Lala decía, y este será de la Martita cuando me muera yo. Entonces yo aprendí que las cosas se heredaban y que era importante heredarlas. O sea, la idea de la tradición de herencias, de cosas que en sí tal vez no valieran mucho, pero que valían por el recuerdo y el cariño, la tengo desde muy chica. Mire, mi primer recuerdo es de mi marido y yo meciendo a la niña noches enteras porque lloraba como contratada. Llegó a Chile de 3 meses y nos quedamos finalmente en el departamento que nos ofreció mi suegro porque la parcela era muy bonita, estaba en la dehesa pero era muy lejos. Y ahí después nos fuimos acomodando. Estamos hablando de la Chile en este caso, porque mi marido era de la Chile. Los profesores muy elegantes, eran doctores en qué sé yo, eran profesores, eran abogados, pero no ganaban plata en la universidad. Daban sus clases elegantísimas, pero sin ganar un peso. Y entonces un grupo de estudiantes jóvenes quiso crear lo que se llama el tiempo completo. Es decir, algo que les pagara a ellos lo necesario para vivir con decencia y que fuera nada más que dedicación exclusiva a la universidad. Gustavo se metió a tiempo completo y empezó a ganar como tiempo completo, nada más. Y ahí entonces, si bien es cierto que era suficiente, no lo era para una familia que estaba creciendo. Entonces ahí pasamos bastantes apuros en ese tiempo, con el tiempo completo. Pero lo ganamos. Y ganamos la idea de que hacer clase era algo que merecía ser pagado. Empezaron a llegar los hijos, yo tuve muchos problemas, murieron 3 y quedaron 3. No, con esta niña tenía su niña especial, vivía con nosotros, tenía su pieza porque era la única, digamos, era la mujer mayor. Y jugaba y vivía con nosotros su vida normal. Almorzaba, comía, todo con nosotros. Y con sus hermanos. ¿Y ella pudo estudiar algo? No. Ella tiene un retardo mental muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, puede hablar algo, pero no más. No distingue en el papel una figura. Ha sido un dolor, claro, un dolor por ella. Pero cuando me dijeron que tenía retardo, pregunté si ella iba a sufrir. Y el doctor me dijo que no, que el sufrimiento de los con retardo mental es igual al nuestro, por distintos motivos, pero no es mejor, ni mayor, ni peor, es parecido. Yo considero que la niña fue una bendición de Dios, porque yo he sido una persona muy privilegiada. Y entonces tener una niña así era una forma de pagar una deuda. Una forma muy buena, porque la niña es un encanto. Es tierna, es dije, es amante, responde al cariño al tiro. Un día me llamó el presidente Elwin y me ofreció el cargo de directora de bibliotecas, archivos y museos. Entonces yo me quedé muda porque no sabía por dónde se le había ocurrido esta idea. Y entonces él se rió y me dijo, a ver, ¿cómo le explico? Nosotros somos muy amigos, fuimos, es decir, somos todavía de la Leonor, muy amigos de Patricio y la Leonor, que nos conocimos solteros de jóvenes, junto con Máximo Pacheco y la Adriana. Éramos un grupo muy querido y muy querible. Y Patricio agregó y me dice, tengo que decirle que es un cacho. Así que le estoy ofreciendo un cacho. Entonces yo le dije, voy a hablar con Gustavo. Hablé con Gustavo, que se entusiasmó. El que se entusiasmó fue Gustavo. Le pareció fantástico que yo tuviera algo que hacer, fuera a hacer clases en la universidad.
Entonces, ahí empezó todo. Me di cuenta que las bibliotecas, los archivos y los museos son un patrimonio vivo, un patrimonio futuro que son las bibliotecas, y que este país no tiene la menor noción de patrimonio. Tal vez popularizar, meter en la conciencia pública la idea de que el patrimonio chileno es algo que todos tenemos, que todos hacemos. El problema en Chile es que la gente cree que el patrimonio son unas ruinas o unos palacios que son cosas. Y el patrimonio no son cosas. El patrimonio es un tema de significados. Son los significados que uno le atribuye a las cosas. Y se las atribuye en la medida en que esas cosas representan algo. Todas las cosas, la cazuela, las empanadas, las cosas que comemos, las cosas que hacemos, es patrimonio. Es el patrimonio cultural de este país. Y este país no se da cuenta. Fíjese que para que usted tenga una idea de lo que no le importa el patrimonio de este país, yo fui a Francia con un encargo mío, cuando era director de la DIVAM, de pedir ser patrimonio de la humanidad para los ascensores de Valparaíso. Entonces me siento frente al director de patrimonio de la UNESCO y le digo, vengo a pedir el patrimonio de la humanidad para los ascensores. Y el hombre me mira y me dice, señora, me dice, ¿y por qué no Valparaíso? Entonces yo empiezo a pensar y digo, pero por Dios, claro que sí. Entonces él me dice, ¿y tiene usted otros? Yo le digo, por ejemplo, las iglesias de Chiloé, las salitreras. Bueno, me entusiasmo yo con esto y digo, qué maravilla. Y él me dice, si usted consigue la aprobación de la comunidad y la aprobación del gobierno, yo aquí los ayudo para esto, porque merecen serlo. Si yo llego a Valparaíso, chocha, pedimos una audiencia con el Consejo de Valparaíso. Entonces se reúne el Consejo de Valparaíso con Hernán Pinto, que era en ese tiempo, y empiezo yo a contar esta posibilidad de que Valparaíso fuera patrimonio de la humanidad. Y el alcalde me dice, señora, me dice, su propuesta no, aquí no sirve, aquí Valparaíso es muy pobre. Y empiezan todos a contarme las pobrezas de Valparaíso. Yo les digo, pero esto es para ayudar a las pobrezas, porque pueden recibir un montón de ayuda con esto. No. Bueno, dijeron todos que no. Y ahí dijimos, esto no puede ser. No podemos contestar a París que Chile no quiere tener patrimonio. En consecuencia, tú te haces cargo de fulano, sutano, perengano, y nos distribuimos los concejales para hacer lo que se llama lobby. Y yo conseguí que el alcalde me apoyara un día almorzando en su casa. Le digo, pero usted se da cuenta lo que esto significa en materia de votos. Me dijo, ¿por qué? Porque usted comprende que el ser patrimonio va a significar una importancia tan grande de Valparaíso, que esto va a realzar al alcalde que lo ha hecho, que sería usted. Y usted sería el creador del patrimonio de Valparaíso, con montones de votos. Y ahí le gustó. Fueron 3, Valparaíso, pero en Chiloé fue muy distinto. Inmediatamente Chiloé prendió fuego, pero qué maravilla, a la obra. Entonces yo les dije, lo que tienen que hacer es elegir, porque no pueden ser todas, es imposible, unas 16 o 17 iglesias, las que estén en mejores condiciones y tengan una comunidad más cercana. Y para el norte fui a ver a Sergio Vitar y le dije, Sergio, esta es la posibilidad que se abre, las salitreras puedan llegar a ser patrimonio de la humanidad. Y me dijo, no digas nada más, me pongo a la obra. Y él inmediatamente entonces
armó todo. Es que el Consejo de Monumentos, cuando yo llegué, estaba en punto de morir de muerte natural, porque tenía un secretario que tenía 85 años y que se paseaba por los pasillos con unos atados de papeles que llegaban más arriba del techo. Mi legado en realidad fue afianzar las bibliotecas, que lo hice a través de la Clara Budnik, que fue otro de mis buenos, digamos, nombramientos, porque la Clara es un fenómeno de trabajo, y la nombré a ella directora nacional, y realmente ella ayudó a las bibliotecas. Fundamentalmente hizo lo que era indispensable para cambiar el sentido. Las bibliotecas tienen que estar abiertas a los usuarios. No es posible que un usuario llegue a pedir un libro y que tenga que sentarse un cuarto de hora a que alguien se lo entregue. Las bibliotecas deben estar totalmente abiertas, como es en Europa. La otra idea que fue el bibliometro. Si los libros no pueden ser cercanos a ti, acerquémoslos físicamente a ti. Y ahí entonces vienen los bibliometros, los libros en las cárceles, la lancha con libros, el bibliobús, etc. Cuando yo llegué, en la DIVAM había un juicio, la directora de bibliotecas públicas, que había contratado a su hijo y le había dado el contrato por una serie de bibliotecas al hijo. Había que partir de nada. Entonces yo nombré a la Clara y ya con eso quedé tranquila. En archivos nombré a la María Eugenia y reconozco una cosa, los archivos no me interesaban. Creía que estaban muy bien, que estaban bien. ¿Sabe usted cuándo me interesaron los archivos? Y ahí me metí. Fue cuando leí el libro de Saramago que se llama Todos los nombres. Todos los nombres. Todos los nombres. Lo encontré maravilloso. Y ahí le fui a dar mi disculpa y mi mea culpa a la María Eugenia. Le dije, María Eugenia, es culpa mía. Desgraciadamente, el archivo ha sido uno de los lugares en que yo me he ocupado menos, porque me tenía completamente absorta esta necesidad de dar a conocer libros, de publicitar las bibliotecas. Creé una biblioteca en Estocolmo, ¿cómo le digo?, de darle una mayor importancia a lo que en ese tiempo para mí tenía una importancia clave, y era que la gente leyera. Y también a darle importancia a todos los edificios y cosas que nadie cotizaba. Usted no tiene ni idea el estado en que estaban. Creo que aquí hay una marginalización de la educación que es demasiado grande. Hay una falta de igualdad en la educación chilena, porque la desigualdad parte por ahí. Y yo creo que eso hay que mejorarlo. Y mi sueño dorado habría sido ser, por unos 6 años, ministro de Educación. Habría recorrido el mundo pidiendo plata y habría creado de Arica a Punta Arenas una red de escuelas públicas de primera, como decía mi suegra, a todo dar, con los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas, las mejores salas de clase, los mejores profesores, y habría subido el sueldo de una manera sustantiva a todos los profesores, para que se equipararan con estos niñitos que están, ¿cómo se llaman?, los ejecutivos. Liceos a los cuales van todos, porque son tan buenos, es tan buena la enseñanza, es tan bueno el lugar, que van todos, los harapientos y los ricos, y se sientan juntos, y los harapientos aprenden a no tener harapos, y las familias harapientas aprenden
lo que es el orden, la limpieza, la belleza. Usted enseña mostrando. Yo adoré a mis niños, pero los dejé mucho que fueran ellos. Viajamos mucho con ellos y sin ellos. Y eso también me recuerda que yo hubiera debido estar más con ellos. Pero mi marido, que trabajaba en relaciones internacionales, hacía muchos viajes rápidos, en que quería que yo fuera con él, porque de alguna manera yo le servía, trabajábamos juntos en muchas cosas. Entonces él me quería para decirme un proyecto, darme una idea. Y no podíamos acarrear a los niños porque estaban en el colegio. No eran viajes largos, eran viajes de 10 días, 15 días. Pero eran muchos viajes. Como que soñé un Chile igualitario, en que la igualdad empezara en la cuna, con la inteligencia de los chilenos. Porque en definitiva, cuando un niño pobre llega al primero básico, llega ya fuera de las posibilidades reales, con desventaja. Llega con una desventaja. Entonces para mí el sueño es un Chile igual, no igual que tenga tantos ricos, no es ese el tema, igual en posibilidades y que no haya colegios segregados de niños que no conocen Santiago y mucho menos Chile.